draai daar. Echt net als is. Is hij net als is? Hi everybody, my name is George and we're going to talk about the categorías gramaticales. En esta microclase vamos a desentrañar el ADN de las oraciones en inglés, the part of the speech o categorías gramaticales. ¿Por qué son vitales? Porque en inglés la posición es la clave. La misma palabra puede ser un sustantivo, un verbo o un adjetivo. Todo depende de dónde lo coloques. Las partes fundamentales de estas son la posición y función. Una de las partes más fundamentales es el verbo o el verb. En inglés, la acción. Empecemos por el motor de la oración. El verb siempre expresa una acción o un estado. Es fácil de ubicar en el orden de SVO: sujeto, verbo y objeto. El verbo va justo después del sujeto. Por ejemplo, we create a project. Create es la acción. El sustantivo, noun, los actores y objetos. El noun, sustantivo, nombra personas, lugares, cosas. Es el que realiza la acción. El sujeto o la recibe, que es el objeto. Recuerda que puedes encontrarlo al inicio, que sería el sujeto, o al final, si es el objeto. El adjetivo, adjective, describiendo. Los adjetivos describen a los sustantivos. Su posición más común es justamente después del sustantivo, que modifica. Ejemplo, a create a designer. A creative designer. Un diseño creativo. Creative escribe a diseño. Esa es la parte, ese es el adjetivo. Las partes modificadoras y conectoras, otra parte fundamental, es como el adverbio o adverb. Cómo y cuándo. El adverbio, más adelante van a profundizar mis compañeros sobre este tema, pero para darles un resumen, es lo que modifica el verbo al adjetivo o al otro adverbio, y a menudo terminan en LI, aunque no siempre. Nos dice cómo, cuándo y dónde ocurre la acción. Lo verás en varias posiciones, o a veces al final o al inicio, o junto al verbo. They worked careful. Eso es un ejemplo de adverbio. Los conectores, preposiciones y conjugaciones es otra parte fundamental. Los prepositions, la preposición conecta un sustantivo con otro elemento, como in, on o for. Y la conjugación une palabras o ideas, and, but, and because. En conclusión, para finalizar, recuerden que la forma en la que se escribe una palabra, la ortografía, es una ayuda. Pero la verdadera clave para identificar una categoría gramatical en inglés es su función y posición en la oración, SVO, como ya habíamos hablado anteriormente. En la frase, we design sustainable projects, ¿qué categoría gramatical es diseño? Esa es una pregunta que ustedes tienen que responder más adelante, o respondiéndola en este video. Y ahora la segunda, en la frase, the design is creativity, ¿qué categoría es diseño? Eso es algo que ustedes tienen que responder a este video. Así que practiquen la posición y dominarán el inglés. Muchas gracias. Le paso la palabra a mis compañeros para que profundicemos en el tema. Hi, my name is Adolfo Carosí. En esta oportunidad les voy a hablar un poco sobre las categorías gramaticales del inglés. En específico, en cómo son las posiciones de estas mismas en una oración. En inglés, la estructura más común de una oración es el sujeto, verbo y objeto. Por ejemplo, the students complete the project, lo que significaría los estudiantes completan el proyecto. El sujeto sería the students, el verbo sería complete y el objeto sería the project. En los elementos más importantes en una oración vendrá siendo el número 1 el adjetivo. El adjetivo describe al sustantivo, o sea, persona, lugar o cosa. Estos se colocan antes del sustantivo que modifican. Por ejemplo,
a Creativity Community Design, lo que significaría un diseño creativo de la comunidad. El punto número 2 sería los adverbios. Estos describen cómo, cuándo o dónde ocurre la acción. Puede ir al inicio, como por ejemplo, quickly, we analyzed the data. Al final, we analyzed the data quickly. O entre sujeto y verbo. We quickly analyzed the data. Todos estos significan analizamos los datos rápidamente. Como número 3 tenemos las preposiciones. Estos conectan sustantivos con otras partes de la oración y forman frases preposicionales. Ejemplo: the proposal was submitted for the workshop, lo que significa la propuesta fue presentada para el taller. My name is Alan Mendoza y en esta oportunidad les voy a estar explicando lo que viene siendo la ortografía de indicios comunes. Algunos sufijos nos ayudan a identificar la clase gramatical de una palabra, como por ejemplo tion. Este indica la acción o el resultado en inglés, lo cual se añade a una raíz de un verbo para formar un sustantivo que representa la acción de ese verbo o el proceso o el resultado de esa acción. La estructura típica de este tendría siendo el verbo más el tion, que es el sufijo, lo cual daría por resultado un sustantivo. Como por ejemplo, applic más el término sufijo vendría siendo el término li, lo cual daría la palabra application, que en pronunciación en español vendría siendo aplicación. ¿Qué es un adverbio? Un adverbio se describe cómo, cuándo y con qué intensidad ocurre una acción en inglés. Muchos adverbios se forman añadiendo el li a un adjetivo. La estructura común vendría siendo adjetivo más li igual adverbio. Como por ejemplo, kick más el adverbio vendría siendo quickly, en su traducción en español vendría siendo rápidamente. Estos sufijos son útiles para reconocer el rol de una palabra en el texto técnico académico. La terminación y su función en la frase vendría siendo la representación de algunas palabras que tienen la misma forma pero cumplen con funciones distintas. Como por ejemplo, en el contexto, same student the design very good and project the for community. En este caso vendría siendo un verbo. Otro ejemplo sería community design is area of university training. Este vendría siendo un sustantivo. La posición y el uso de esa oración determinan su función no solo por la forma, sino que hay conectores y cohesión. Los conectores ayudan a unir las ideas y mejorar la fluidez del texto. Como por ejemplo, un tipo de conector sería los coordinantes. Los subordinantes, que vendría siendo will, beckhouse, it. Usarlos correctamente permiten a construir argumentos claros y bien estructurados. En la aplicación del diseño integral comunitario, en textos sobre lo integral comunitario, es clave para usar las estructuras gramaticales precisas. Los sustantivos claves vendrían siendo chain community, chain project, chain design, chain data. Y los verbos activos vendrían siendo chain design, chain project, integrity, chain community, participate. Y otros serían chain community, participate. Y unos adjetivos descriptivos vendrían siendo substantive, the plan, innovative, the solution. Las frases proporcionales vendrían siendo the plan for future design in the neighborhood. Para concluir con el tema, les voy a hablar la importancia que tienen las categorías gramaticales para nosotros los diseñadores. Una de ellas es la claridad de la comunicación visual. Saber si una palabra es un verbo o un sustantivo te ayuda a elegir tipografía, colores o estilos que refuercen su función. Como por ejemplo, un verbo como room puede ir en una fuente dinámica, mientras que un sustantivo como strange puede ir en una fuente sólida y estable. El segundo punto importante sería el diseño de eslogans y frases impactantes. Se trata de comprender cómo se estructuran las frases. Te permite crear mensajes breves y potentes para camisetas, posts, empaques o algún otro tipo de trabajo. Puedes jugar con el orden de las palabras para generar ritmo, sorpresa o énfasis. Como punto número 3 tendríamos la adaptación de contenido para redes sociales.
Saber qué tipo de palabras estás usando te permite ajustar el tono. O sea, es una llamada a la acción, verbo. Una emoción, adjetivo. Una identidad, un sustantivo. Esto es clave para TikTok, Instagram o cualquier plataforma donde el texto debe ser breve pero expresivo. El otro punto sería la consistencia en branding. Si tu marca usa adjetivos como bold, fresh o friendless, puedes mantener esa línea en tus diseños y descripciones. Las categorías gramaticales te ayudan a mantener coherencia entre lo que dices y cómo lo presentas visualmente. Como punto número 5, tenemos la traducción y adaptación internacional. Si diseñas para público bilingüe o internacional, entender las categorías gramaticales facilita adaptar mensajes sin perder el sentido o el impacto. Eso ha sido todo, espero que les haya gustado nuestra defensa. Muchas gracias.